Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la clase de hoy, que de lo que se trata es un ejemplo de una vulnerabilidad de seguridad que uno podría tener si utiliza C o C++ y está en un entorno en el cual se trabaja con software de bajo nivel, o sea, se desarrolla software de bajo nivel, como en sistemas embebidos o en sistema no embebido, pero la capa de software más bajita. Entonces, estamos todavía dentro del tema de seguridad, como habíamos visto la vez pasada. Em, la seguridad es una de las principales cosas que hace el sistema operativo, es una de sus principales áreas de estudio para ver qué es lo que está pasando en el mundo y, bueno, cómo el sistema operativo puede proteger los datos y sus usuarios de posibles vulnerabilidades. Resulta que no toda la carga relacionada a seguridad se le debe dejar al sistema operativo, sino que uno como programador también debe ser consciente de cómo es que funcionan las cosas para crear su código que sea seguro. Entonces, esto que les voy a mostrar es simplemente una de todas las posibles vulnerabilidades de software y una de todas las posibles cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de desarrollar software, especialmente software que interactúe con usuario final. Digamos que estemos desarrollando alguna aplicación para algún celular en el cual los usuarios son millones de personas a las cuales yo no tengo idea quiénes son. Entonces podría haber usuarios maliciosos. Si el software que yo estoy desarrollando tiene como usuario otra capa de software de la cual yo conozco sus características de seguridad, en ese caso tal vez no sea como tan crítico ser muy paranoico a la hora de desarrollar. Pero si estoy trabajando con usuarios finales ya, o sea, gente que utiliza mi código, aquí la cosa sí hay que tomar consideraciones adicionales. Aquí la cosa sí cambia. Entonces, este ejemplo que les voy a mostrar de lo que se trata es un código que interactúa ya con el usuario final. O sea, uno desarrolla algo, ese algo corre en un proceso sobre el sistema operativo, pero quien lo usa es un usuario final ya. Una persona que yo no sé quién es, que puede ser una persona con buenas intenciones o con malas intenciones. Esto es todo un área de estudio enorme, por cierto, esto de seguridad. O sea, existen maestrías y todo dedicadas exclusivamente a ver cómo podemos hacer las cosas más seguras. Obviamente nosotros no pretendemos profundizar mucho, simplemente quiero mostrarles un código de algo que se puede hacer, que es malo, digamos, en el cual uno podría vulnerar un sistema completo basado únicamente en un programita pequeñito que hacía algo, digamos, inocente. Lo que sucede con C y C++ es que son dos lenguajes que permiten la manipulación directa de memoria a través de los punteros. Y bueno, aquí recordemos el curso de algoritmos y estructuras de datos 2, en cómo funcionaban los punteros. Un puntero no es más que un puntero, una referencia a una dirección de memoria cualquiera, en cualquier lado que viva esa memoria. Un puntero es simplemente la dirección de memoria en la cual vive ese dato. Entonces, ustedes desde un programa de C, teóricamente tendrían acceso a cualquier otra dirección de memoria. El sistema operativo impone ciertas restricciones para que realmente ustedes no puedan acceder a todo. Pero si tuviéramos un sistema operativo muy permisivo, sí podríamos acceder a memoria de otros procesos o cosas así. Se dice más, como son de tan bajo nivel, ofrecen un gran rendimiento, por eso siguen siendo utilizados un montón. Para que se den una idea, estos lenguajes C, al particular, creo que empezó como en el año 1980. Esto para un lenguaje de programación es muy viejo y sigue siendo súper utilizado actualmente. Ha habido nuevos lenguajes como Rust, como Go o cosas así, que quizá son más modernos e intentan desplazar un poquito a C. Solo que de aquí a que eso ocurra, pues falta rato. O sea, muchas empresas actualmente desarrollan su software de bajo nivel en C o C++. Java ofrece ciertas medidas de seguridad adicionales a las que tiene C y C++, que básicamente no tienen nada, pero no soluciona los problemas del todo. Y por otra parte, Java no es tan utilizado para software de bajo nivel.
Entonces, existe una cosa que se llama exploit. Un exploit es la manera formal que tenemos de decirle a esta vulnerabilidad específica. Es cuando hay una entrada de un dato que se presenta en un programa cualquiera, en el cual esa entrada puede ser maliciosa. Una de las cosas que siempre se hace es validar las entradas siempre y que las entradas vengan con el formato que debería de venir, con el tamaño que deberían de venir, con los caracteres, que se revisen que los caracteres que se ingresaron sean realmente los caracteres que se necesita y restringir todo al máximo. Sin embargo, si las entradas no son validadas, podríamos tener un exploit. Entonces, de lo que se trata es que existe un atacante el cual ingresa una entrada maliciosa al programa y se adueña, digamos, del programa. Por cierto, esto es particularmente grave si ese proceso fue ejecutado con algún tipo de privilegio. Entonces, háganse la idea de que ustedes tienen un programita en C que lo ejecutaron con sudo. Entonces, ese programa tiene acceso a, eh, a cosas de kernel, digamos, ejecuta como superusuario y puede hacer cosas, tiene acceso a muchas cosas, tiene mucho privilegio. Y si hay un exploit de seguridad en un programa que se ejecutó con sudo, pues entonces se van a poder hacer más cosas de las que se debería. Se podrían hacer cosas como instalar nuevos programas, hacer que el virus se agregue a los programas que se ejecutan en el startup, como hemos visto en clase la vez pasada. Para eso, para instalar un programa, normalmente se ocupa sudo. Entonces, si el proceso que ejecutó el programa vulnerado fue ejecutado con sudo, pues bueno, ese programa va a poder ejecutar, eh, va a poder instalar cosas también. Bueno, se permite aritmética de punteros. Recordemos que existen varias formas de poder acceder a los punteros. Una es utilizando paréntesis cuadrados para acceder a los elementos de un arreglo. Otra es utilizando aritmética de punteros pura, o sea, darle la base en la cual está el arreglo y a partir de ahí darle el incremento y así acceder al elemento al cual yo quiero llegar. El compilador no tiene noción del tamaño de los objetos. Recordemos que a diferencia de Python, en C y C++, uno crea un buffer o un arreglo y ese arreglo se crea con un tamaño definido. No hay forma de cambiarle su tamaño. Tendría que destruir ese objeto, crear un objeto nuevo con el tamaño nuevo. El compilador realmente no tiene idea de qué tamaño va a ser las entradas que el usuario va a meter. Él solo sabe de qué tamaño es el arreglo. Entonces, los programadores deben verificar de manera explícita, esto es súper importante, el rango de las posiciones. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a escribir los datos en un arreglo que es de tamaño 10, yo debería de verificar que los datos que me está ingresando el usuario no sean más de 10 elementos, porque si no voy a causar un desbordamiento. Y bueno, el desbordamiento es casualmente la cosa que se utiliza, la vulnerabilidad que tiene C, que se utiliza para hacer exploits. De lo que se trata es dar una entrada muy larga que desborde el arreglo y que el programador no esté validando que ese arreglo no haya sido desbordado. Em, y lo que pasa es que uno puede sobreescribir memoria que sigue después del arreglo. Los arreglos se guardan contiguos en memoria. O sea, si uno crea un arreglo de tamaño 100, los 100 elementos van a vivir juntitos en memoria. Entonces, si yo llego y escribo 200 elementos en un arreglo de tamaño 100, le caí encima a la memoria que venía después. De lo que se trata este exploit es que uno puede escribirle una progra entera a la memoria y brincarse la parte en la que la función retorna, o sea, le cae encima, sobreescribe todo lo que seguía de la función después de la asignación del arreglo, y ahí uno puede ingresar una progra entera nueva que haga algo específico, malo, digamos. Recordemos que así se ve la memoria de un proceso cualquiera. Tenemos la parte del stack, la parte de dato y la parte de text. La parte del stack crece de abajo para arriba, la parte de data crece de arriba para abajo. Aquí estamos asumiendo que el proceso no está utilizando nada de paginación ni nada. O sea, nuestra arquitectura no tiene nada de paginación, simplemente el proceso tiene un pedacito de memoria entero en la memoria RAM, y ese pedacito de memoria es contiguo.
En la vida real esto está dividido en bloques y hay paginación y es el sistema operativo quien se encarga de llamar a la página siguiente y todo eso. Pero bueno, así es el mapa de memoria de un proceso cualquiera. La memoria RAM lo que tiene es un montón de estos para cada uno de los procesos que existan en el sistema. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que se trata de esta vulnerabilidad. Yo tengo este ejemplo aquí en código ya formal. Entonces tengo un archivo que se llama como exploitexample.c, en el cual tengo una función main y una funcioncita ahí x. Entonces vean que estoy declarando un buffer de tamaño 10. Es un buffer de caracteres, un buffer ahí de char. Entonces esto básicamente soporta cualquier cosa. Esto es un string de tamaño 10, básicamente. Y existe una función que se llama string copy, que de lo que se trata es que dada una entrada cualquiera, que es igual a un char, la voy a escribir en esta variable que se llama buffer. Lo que pasa es que esta función realmente no revisa que en este buffer realmente quepa todo lo que yo voy a escribir, sino que simplemente escribe. Si yo escribí 3 caracteres de 10 caracteres, los restantes 7 sobran. Pero si yo escribí más de los 10 caracteres que soporta este buffer, él le cae encima a lo que sea que viniera después. Entonces, bueno, es esta la vulnerabilidad. Es culpa de esta función string copy y otra familia de, hay una familia, digamos, de funciones que tienen esta característica, que no solo copian strings, sino que copian otras cosas. Es por estas funciones que la vulnerabilidad existe, porque la función por debajo no valida que lo que yo voy a copiar realmente quepa en el arreglo de destino. Entonces, em, bueno, llega, copia la entrada y le cae encima si es que hay que caerle encima y listo. Entonces, aquí este programa lo que hace en el main es pedirle al usuario alguna entrada cualquiera. Esa entrada la voy a guardar en una variable de tamaño 100. Esto es simplemente para decir que es una entrada muy grande. Obtenemos la entrada del usuario utilizando esta función que se llama fgets, que es el equivalente a hacer un input en Python, y llamo a la función vulnerable con esa entrada. Y bueno, listo, nada más. Entonces veamos qué pasa si yo ejecuto este código. Ah, ujú. Entonces lo voy a compilar. gcc exploit example. Ajá. Ok, listo. Entonces, aquí ya yo tengo mi código compilado. Ahora para ejecutarlo, simplemente hago así, exploit example y ingreso algún texto cualquiera. Voy a ingresar hola. Le doy enter y se copia hola y ya. Y el programa termina. Ahora, ¿por qué hola sí funcionó? Porque hola es de tamaño 4, nada más. Pero ¿qué pasa si yo ingreso algo mayor a tamaño 4? Eh, Voy a escribir algo así muy grande. Mayor a tamaño 10. Mira, ahí puse una ñ. Bueno, eso de fijo es de tamaño mayor a tamaño 10. Y vean que el compilador dio un error. Dice Stack Smashing Detected. Esto es una protección que tiene el compilador, este compilador que se llama GCC, que identifica cuando hay un exploit de buffer overflow en el código. Entonces fue el compilador quien tiene una medida de seguridad para detectar que estoy escribiendo más caracteres en un buffer de tamaño pequeñito. Entonces fue el compilador quien detuvo la ejecución y después el programa se cayó y ya. Ahora, existe una forma en la cual yo puedo quitar esa protección, es con una banderita de compilación que se llama No Stack Protector. Entonces compilo mi código quitándole esa protección y ahora vengo y sí ejecuto aquí lo que yo quiera. Ahí pongo una entrada muy grande y la copió sin ningún problema. Ahora, ¿por qué el código se cayó? Porque yo le caí encima a el resto de datos que tenía ese proceso. Entonces, el procesito tenía, digamos que estábamos aquí. Yo sobreescribí todo lo que venía después, incluso la parte en la cual la función retornaba. O sea, al código ensamblador que
se encargaba de que la función retornara y que la función terminara, yo le caí encima, habiendo escrito aquí algo muy grande. Entonces, eh, este exploit de seguridad, de lo que se trata es que el atacante aquí en la parte en la cual se ingresa el texto, aquí se ingresa código binario ensamblado para la arquitectura en cuestión, em, para el procesador en cuestión. O sea, si es un procesador ARM, el código va a estar ensamblado para ARM. Si es x86, va a estar ensamblado para x86. Y como le caí encima a toda la información que venía después, entonces mi código, después de hacer la asignación a esa variable char, sigue ejecutando mi programa maliciosa que yo le ingresé aquí en la entrada. Esto es igual a otra vulnerabilidad súper conocida que se llama SQL injection, que es algo parecido que sucede en las bases de datos. En las bases de datos, cuando el usuario ingresa la entrada que quiere hacer, si no se hace bien, digamos, la parte de SQL y el diseño de la base de datos y no se le añaden medidas de protección, se podría hacer algo parecido, como que la base de datos vaya y ejecute una programa maliciosa que yo le pasé como entrada. Entonces, en resumen, háganse la idea que esta entrada que yo le di aquí es un código binario ensamblado para la arquitectura en cuestión en la cual está corriendo el programa y es una progra que hace algo malo. Una de las cosas más comunes que se puede hacer eh, es utilizar, vamos a ver, es utilizar esto que se llama shellcode. Un shellcode es un codiguillo que hace una de dos cosas. O abre una terminal nueva para que yo ahí pueda hacer lo que yo quiera, o sea, literalmente hace esto, crea una nueva terminal, o instala algo. Recordemos que instalar algo es muy fácil, o sea, es una línea ahí de código nada más. Entonces, ustedes podrían llamar funciones de shell desde C, utilizando una funcioncita que se llama system call. Y aquí ustedes ponen la funcioncilla que quieren llamar y ya se llama. Eso es una función de C, digamos. Entonces, ustedes ensamblan ese codiguito que instala algo y se lo dan ensamblado aquí como código binario y él lo va a ejecutar y va a instalar algo que no debería. Y es esta la vulnerabilidad que tiene C y C++. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es simplemente revisar de manera explícita el largo de la entrada con respecto al tamaño del buffer. O sea, si el buffer es de tamaño 10, verifique que la entrada no sea mayor a 10. Y hay llamadas de sistema, como les digo, es una familia de funciones que tiene C que no revisan el largo de estos datos, como la función esta, sprintf o scan, scanf, y hay varias ahí más. Hay equivalentes de estas que sí verifican los tamaños de entrada. O ustedes pueden crear las validaciones ustedes utilizando if y cosas así. Em, Ahora, el detalle de esto es que implica que el, el atacante conoce las direcciones de memoria que están libres o las direcciones de memoria donde están las funciones, las líneas de ensamblador en la cual se hace el retorno y todas esas cosas. Pero lo que hacen, le- lo que hacen los atacantes es que simplemente batean funciones o utilizan la función que se llama NOP, que es la operación que no hace nada en código ensamblador, e ingresan un montón de NOPs y después le caen encima a los NOPs con la programa maliciosa que ellos tienen. Pero bueno, esto se podría repetir muchas veces hasta que calce, hasta que el atacante encuentre una dirección de memoria disponible, que la memoria RAM no tuviera nada asignado ahí, y ahí le cae encima con la programa maliciosa o le cae encima la información de otro proceso. Pero como les digo, los sistemas operativos podrían tener protección que evitan que ustedes sobrescriban la información de otro proceso. Entonces, bueno, si existe esa protección, hay que buscar un espacio de memoria RAM disponible donde se pueda ingresar la programa maliciosa simplemente bateando direcciones. Alguna hora pegará. Y bueno, esto es lo que quería mostrarles. Ustedes podrían utilizar herramientas como ChatGPT para eh,
crear software malicioso, solo que existen ciertas medidas ahí de seguridad que tiene ChatGPT que permite que, o sea, no le da la respuesta. Sin embargo, ChatGPT se podría vulnerar también un toquecillo dependiendo cómo usted haga la pregunta. eh, a veces se la da y a veces no. Por ejemplo, aquí yo le dije que me diera un ejemplo de cómo se ve un exploit en C. Y él me dijo, no puedo. Y después le dije, ¿por qué no puedo ver el código anterior? Y me dice, mira, sí, perdón. Y entonces ya ahora sí, ya ahora sí generó el código. Ustedes podrían aquí incluso generar, vamos a ver, cómo se ve un shellcode en x86. Entonces, él va a empezar a crear la respuesta y después se bloquea, tal vez. Bueno, no se bloqueó. Entonces, así es como se ve. De hecho, un shellcode para x86, eso sí, entonces vean que es código ensamblador. Recuerden, el código ensamblador no es más que código binario que es legible para el usuario, pero hay un mapeo directo entre código ensamblador y código binario. O sea, esto que estamos viendo aquí es código binario, solo que legible para el humano. Y de lo que les decía de las direcciones. Vean que aquí está utilizando direcciones hardcodeadas. Hay que ejecutar esto muchas veces hasta que encontremos una dirección que sí sirve o tener cierta noción de cómo está la memoria RAM en el momento en el cual mi, eh, estoy ejecutando mi código, digamos. Vamos a ver. Vean que esto lo que hace es abrir el shell. Hago un puntero hacia slash bin slash ss, que es donde vive el shell, y hago un system call para que se ejecute el shell. Entonces se me va a abrir una nueva terminal. Este codiguito abriría una nueva terminal. Entonces, si yo llego y pongo esto en binario y se lo doy como entrada a mi código, pues entonces se me va a abrir una nueva terminal mágicamente y el proceso anterior se va a seguir ejecutando y yo voy a poder hacer cosas malas en la nueva terminal que se me abrió. Ahora, esta computadora, bueno, no, sí es x86. Si ustedes están en con un procesador ARM, tendrían que generar esto para un procesador ARM, y etcétera. Bueno, así se compila este código, así se obtiene el código ensamblador, digamos, para el anterior. Hay que utilizar esta, em, este comandito que se llama NASM, que es el que compila, digamos, ese codiguito ensamblador y les da el código binario. Pero sí, entonces vean que aunque ChatGPT no quiera darle la respuesta, si ustedes preguntan diferente, sí se las da. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya parecido interesante. Eh, Aquí lo que ustedes tienen que llevarse es que nunca se confíen de las entradas que les llega a su código y hay que validarlas siempre. En las empresas y en código de producción real, eh, normalmente las personas que revisan el código que ustedes quieren eh, mergear, digamos, al repositorio principal, no les van a permitir o no deberían de permitirles que ustedes ingresen código en el cual no se validen las entradas, porque esto es una de las puertas más comunes dentro de las cuales se dan vulnerabilidades de seguridad. Y no solo eso, sino a veces el código se comporta rarísimo o se cae o da segmentation faults por entradas no validadas. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.